Nos adentramos en el corazón de terreno blandiano con quienes estábamos en guerra, buscando unidades dispersas para atacar y evitar que formaran un ejército. Cuando nos topamos con Amitati, decidimos sitiar la ciudad a pesar de que los defensores nos doblaban el número. No sabíamos si ganaríamos, pero qué gloriosa historia sería esa, ¿no? Al poco andar del asedio, el ejército de Tigan se nos unió. Nos va a quitar la gloria, pensamos, de la batalla, pero lo importante estaba en el objetivo, la conquista de Amitatis. Nuestros exploradores nos informaron de que en el horizonte se veía un ejército blandiano que venía hacia nosotros, así que decidimos atacar sin torres de asedio y sin ariete, como fuera. Una vez estando en el campo de batalla, decidí apurarme a levantar las escaleras. Si bien teníamos la ventaja numérica, sus balistas y sus catapultas podían matar a nuestros hombres muy rápidamente. Por las escaleras arriba estaba el camino listo para que nuestros hombres tomaran la muralla, pero resulta que llegaron las defensas e intenté, sin mucho éxito, de bajar a quien estaba botando nuestras escaleras. Tuvimos que volver a subirla y seguí intentando atacar a los defensores con mis jabalinas, pero es un ángulo muy complicado. Mientras el ejército subía, intentábamos distraer a los defensores con flechas, yo con mis jabalinas, pero muy difícil fue. Pero ahí se armó un espacio en donde yo podía subir, así que me armé de valor e intenté subir la escalera. Una vez llegué arriba, vi con horror cómo asesinaban a nuestros soldados, así que saqué mi hacha y empecé a pegarle a lo que fuera. Tenía que hacer un espacio para nuestros soldados, así que lo que fuera le íbamos a pegar. Al principio no le di a nadie, pero se logró el objetivo, hacer un espacio para que nuestros soldados pudieran pasar. Y así empezaron a arrancar del lugar de a poco. Y así nuestros soldados pudieron comenzar a tomar el muro. La defensa comenzó a empujar hacia donde estaba yo. Así que aproveché de matar a cualquiera que se enfrentara a mí. Ahí nuestros soldados comenzaron a tomar mejor posición y a llenar el espacio que los soldados blandianos estaban dejando. Hasta que comenzaron a arrancar. Nadie podía sobrevivir, así que los perseguí a través del muro. Y aparecieron unos en el camino, pero no fueron rival para mí. Volví a ver cómo seguían mis compañeros de armas, pero ya estaban arrancando todos. Tenían la situación controlada en el muro, así que teníamos que avanzar. Ahora teníamos que ir hacia el otro sector del muro para poder controlarlo. Y así en el camino me encontré con muchos soldados enemigos, pero fueron cayendo uno a uno frente a mi hacha, sin mayores problemas. Mis soldados me seguían. ¡Vamos!, les dije, tenemos que llegar luego al otro lado. Y corrimos juntos, encontrándonos con diferentes soldados y atacando a lo que fuera que se nos pusiera por enfrente. Cuando llegamos al otro lado del muro vimos que la situación era complicada. Nuestros soldados no podían pasar, así que atacamos con todas nuestras fuerzas. Los arqueros se acercaban y nos atacaban desde abajo, así que saqué mis jabalinas y comencé a disparar, tratando de hacer un espacio dentro de lo que estaban tratando de subir nuestro ejército. Pero la situación estaba fuera de nuestras manos, así que nuestros soldados murieron y tuve que retroceder. Pero había muchos, así que traté de salir de ahí lo mejor que pude, corriendo, y todos me atacaban hasta que tontamente caí y quedé inconsciente. No supe nada más de la batalla hasta que mis amigos me recogieron
y me llevaron al campamento. Y ahí fue que me contaron de que habíamos ganado por fin esta batalla. Hasta mi mujer corre más peligro arriando las cabras en el campo. Pero espera, todavía no termina la historia. Invítame a otra cerveza y suscríbete, dale like a este video para contarte cómo fue que defendimos a Mitatis de casi 1500 soldados blandianos cuando nos atacaron minutos después de haber conquistado a Mitatis. No alcanzamos de recuperarnos en nuestras heridas cuando casi 1600 tropas del ejército blandiano tocan nuestra puerta. Aquí conversamos con nuestros capitanes y la estrategia lo era todo. Teníamos que destruir el ariete, eso era crítico y esa era mi misión. Así que me dirigí a la catapulta para cumplir con esa misión. La tomé y apunté con más fe que habilidad y disparé. El primer disparo dio en el ariete. Ahora tenemos que hacerlo otra vez. Así que vamos a recargarla. Vamos a apuntar y a disparar otra vez. ¡Vamos! Matamos a casi todos quienes estaban arrastrando el ariete. Así que ahora a recargar, apuntar nuevamente y disparar. Y la misión fue un éxito. Ya no tienen ariete. Así que ahora vamos a ver a quién más le podemos disparar desde esta distancia. Se están dividiendo y ahí viene un ejército que se está acercando hacia el muro. Pero ellos van a tener que subir con escaleras. Oh, no. Vamos a probar otro tiro a ver a dónde llega. A ver si es que le logramos apuntar a ellos que van ahí y tampoco muy lejos. Así que vamos a tener que dar otra forma de poder dispararle a esta gente. Vamos a intentarlo por última vez, a ver a dónde llega. Y no tenemos ángulo de disparo. Así que vamos a tener que ir a buscar otra forma de llevarle fuego a estas personas, a estos soldados. Así que decidí dirigirme hacia el muro. Una vez en el muro veo que tenemos más piedras de fuego que disparar. Así que vamos a ver si es que le podemos tirar a esos soldados que se ven ahí. Vamos a tirar uno, a ver si les llega. ¡Y bien! Así que vamos a seguir disparándole con esto, con la mano, que le llega mucho más fácil. Así que le vamos a disparar una vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra. Ah, no. Vamos a ver si le llega. Le llegó a poquitos. Se movieron, les dio susto. Pero vamos a seguir buscando estas piedritas de fuego. Vamos a colocarnos en otro sector para poder llegarles mucho mejor. Ahí se están agrupando nuevamente, así que eso nos conviene. Lo vamos a tirar nuevamente. Y bien, otro más. Y otra vez. Vamos, ahí. Eso. Mata mucha gente estas cosas, estas bolas de fuego. Así que úsenlas. Son súper buenas para poder defender así. Y la última que nos queda, lo tiramos y ¡tamo! Ahora vamos a ir a pelear con los soldados, a tratar de bajarlos de la escalera, que es como lo último que nos va quedando. Así que vamos a estar aquí y eso es lo que nos queda por hacer. Y después de muchos hachazos y bombazos, el ejército de Blandia se retira
con la cola entre las piernas. Al fin. Y así, mi querido amigo, fue como conquistamos a Mitatis y la defendimos. Y ahora nos encontramos en la taberna de Mitatis celebrando. ¡Wow! Esa historia merece otra cerveza. Sí, y si no te suscribiste, suscríbete ahora y dale like a este video para que no te pierdas nuestra próxima historia. Un abrazo a todos, nos vemos. ¡Chau!